Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar. Licenciado, buenas noches. Pedrito, ¿cómo Licenciado, buenas está? noches. ¿Cómo está Luis? Licenciado, Bienvenido. buenas Buenas noches. noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Erika, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que se integran al desarrollo de la presente clase correspondiente a ciencias naturales. Bienvenidos. Un gusto poderles saludar. Qué gusto tenerles Buenas noches, unidos. Lice. ¿Cómo está? Buenas noches. Qué gusto tenerles aquí en el aula a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta asignatura. Y en pantalla ustedes pueden ver el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad 2 con el tema los virus, con el tema 3 los virus y su forma de transmisión, es lo que vamos a ver, un poco de eso y también un poco de otras características más acerca de este tipo de amenazas humanas que prácticamente nosotros tenemos y que, bueno, hemos pasado también ya una pandemia en la cual nosotros fuimos atacados por este tipo de virus. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolle las siguientes preguntas, dice. La primera dice, en la hoja de trabajo dibuje la estructura de un virus. Ustedes tienen en su aula, en su material de apoyo, pueden tomarlo de ahí o pueden consultar, pueden revisar en internet cuál es la forma, la estructura de un virus y simplemente lo dibujan. Por favor, traten de hacerme los dibujos lo mejor posible. Hay personas que cogen y hacen los deberes, parece que están haciendo al apuro y de acuerdo a eso yo les debí calificar. Hagan bien mejor para que no tengan problemas a futuro. La siguiente dice qué son los virus, tienen que dar una conceptualización de qué es el virus. La siguiente dice cómo se denomina la envoltura rígida que recubre al virus. La siguiente dice enumere 3 medidas de prevención para evitar la propagación de organismos patógenos. Nosotros ya habíamos visto y nosotros hemos pasado. ¿Qué recomendaciones nomás teníamos para evitar la propagación del COVID, por ejemplo? ¿Quién se recuerda? Lavarse las manos, dice. Perfecto, tenemos Usar uno. mascarilla. Mantener Perfecto, la Usar distancia. alcohol. perfecto, alcohol, ¿qué más? Mantener la Usar la distancia. mascarilla. Perfecto, todas esas son medidas. Aquí ustedes tienen que enumerar 3 medidas de prevención para evitar la propagación de organismos patógenos. ¿Cuáles son los organismos patógenos? Son estos sinvergüenzas que casi nos mataron a todos. Es el virus. Entonces ya saben qué es lo que tienen que hacer. Y por último, dice, Sí, o sea, como podemos poner el COVID. pueden tomar desde el COVID o pueden también, es que ese no es el único virus que hay. Nosotros tenemos una serie de virus. Por ejemplo, la gripe es otro tipo de virus. No es tan agresivo. Nuestro cuerpo resiste con los anticuerpos que genera nuestro organismo, tanto los anticuerpos naturales, los que son generados por el cuerpo, como los anticuerpos artificiales que ingresan a nuestro organismo como medicamentos o como inyecciones, y eso nosotros ya lo vamos a ver. Y al último dice, mencione 3 epidemias causadas por el virus. Aquí ustedes pueden investigar y la primerita ahí sí pueden poner una de las epidemias que hemos pasado, justamente el COVID-19. Y de ahí les toca investigar 2 adicionales. Obviamente tienen que investigar cuáles son. Recuerden que el trabajo es 100% escrito. Deben, en este caso, como tienen que desarrollar un dibujo, tienen que utilizar líneas, colores, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja, ya saben, es obligatorio. Primero tienen que desarrollar en la parte superior de su hojita de trabajo, de la hojita de papel ministro, donde ustedes van a desarrollar la tarea, desarrollan esta nomenclatura que es la rotulación o el rotulado de la hoja y a continuación de eso proceden a desarrollar su tarea. Eso es todo lo que tienen que hacer. Deben de leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema los virus y sus formas de transmisión correspondientes a la semana 3 del 16 de octubre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 16 de octubre, la fecha límite de entregas es el 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre del 2023. Tienen ya menos de 15 días para proceder a entregar esta tarea, de seguir realizando.
Vamos a continuar y vamos a iniciar justamente con el desarrollo que corresponde a los virus. Vamos a ver cuáles son los virus, cuáles son sus características, orígenes y otras características más que vamos a ir viendo y vamos a ir analizando. Y vamos a ver los virus y sus formas de transmisión. Aquí tienen una parte de la tarea, por eso tienen que poner atención. Los seres vivos cumplen 3 funciones vitales. La primera es, todos los seres vivos cumplen las siguientes funciones vitales. La primera es la nutrición. La segunda es la relación fundamental dentro de este proceso. Y la última es la reproducción. Esas son las 3 características fundamentales en las cuales tienen todos los seres vivos. Son las funciones principales de todos los seres vivos. Los virus, en cambio, no se nutren. Ojo con eso. Los virus no se nutren ni se relacionan. Solo se reproducen por lo que no son considerados seres vivos. Esto no se les considera a este tipo de organismos, no se le considera como seres vivos. Por ende, no hay eliminarles es bastante complicado, es bastante difícil. Es por eso hasta que salga un antídoto para el COVID-19 duró un largo tiempo. Las personas trabajaban día y noche para alcanzar a lograr buscar un antídoto. Pero no, el virus en sí no es muerto. ¿Qué es lo que le hicieron? ¿Cuál es la solución que dieron en las vacunas? Prácticamente era el mismo virus inhibido. Eso quiere decir que al virus lo trataron, al virus le manipularon genéticamente con la finalidad de que el momento que ingrese a nuestro torrente sanguíneo, en el momento que nos inyectan, prácticamente estos virus, ¿qué es lo que hacían? Buscar a otros similares a él mismo, a la característica de ese virus y encapsularlo, a estos microorganismos, encapsularles y de tal manera tratar de reducir la propagación de la infección al interior de nuestro cuerpo. Los virus no presentan estructura celular, por tanto, necesitan infectar las células de un ser vivo. Entonces, en este caso, ¿cómo se reproducen este tipo de virus? Se reproducen infectando a las células. No tienen como las bacterias que se van relacionando entre sí, entre mismas bacterias y se reproducen. Acá no, acá buscan infectar a las células y dentro de las células contaminar a las células, alterar el ADN de las células y de esa manera generar una infección masiva. Por lo tanto, necesitan infectar las células de un ser vivo para poder multiplicarse, penetrar en su interior para reproducirse. Una vez dentro el virus utiliza los componentes celulares para producir copias de sí mismo. Es una estructura bastante compleja. Y nosotros tenemos aquí la estructura del virus. De hecho, ustedes pueden tomar este dibujo facilito, rapidito, lo cogen, lo realizan, cómo está constituido el virus. Pero por favor tratarán de hacer lo mejor posible. Yo sé que muchos nos gusta el dibujo, otras personas no nos gusta el dibujo, pero eso sí, traten de hacerlo con tiempo porque hay muchos compañeros que simplemente cogen y lo hacen al apuro, como salga. Y ahí el deber se lo nota clarito cuando está hecho al apuro. Así que por favor, si ustedes ven por ahí una mala nota, después no me estarán llamando a decir el por qué. Ustedes a conciencia deben saber el por qué ustedes tienen ese tipo de notas. Ahora, dentro de la estructura del virus, nosotros tenemos 2 clasificaciones fundamentales. Tenemos en primer lugar la cabeza y posteriormente tenemos la cola. Dentro de la cabeza nosotros podemos identificar un cápside proteica. Eso quiere decir una estructura, un tipo cápsula que tiene proteínas. Luego encontramos un DNA dentro de su estructura, prácticamente es más o menos como la información genética de nuestra célula. Y por último tenemos el collar. El collar divide la cabeza de la cola. En la cola nosotros tenemos una lámina, que es esta estructura, tenemos la placa basal hacia abajo y tenemos las fibras de la cola. Prácticamente estas fibras de la cola le permiten moverse y también le permiten sujetarse a las células para poder contaminar. Esa es la estructura del virus. El virus son partículas muy pequeñas que las podemos observar solo con el microscopio electrónico. Los virus más grandes nos llegan a medir más de 1 micra, mientras que los más diminutos tienen centésimas de micra. Muchas veces provocan graves enfermedades, justamente como las que ya ustedes tienen y todos tenemos conocimiento.
Todos los virus están envueltos por una estructura rígida denominada cápside. Pregunta de la tarea, ya saben dónde está. En el interior del cápside encontramos una molécula de ADN. ¿Qué es el ADN? Ácido desoxirribonucleico, o bien el ARN, ácido ribonucleico. Los virus pueden infectar todo tipo de seres vivos. Algunos infectan animales, otros no, otros van directamente a las plantas, otros van solamente directo hacia el hombre, otros solamente directo a los animales, entonces van direccionados. E incluso algunos llegan a infectar a bacterias. Estos últimos se denominan bacteriolófagos. Bacteriolófagos. La mayoría de los virus están muy especializados en infectar un determinado tipo de célula. De esta manera, un virus puede infectar a todos los individuos de una misma especie. Es por eso que en este caso, por ejemplo, el COVID-19, solo hubo casos excepcionales que determinados animales presentaron algún tipo de problema con este virus. De hecho, este virus en sí no afectó a la mayoría de los animales, sino fue directamente especializado solo a contaminar la célula humana. Pero, por regla general, no pueden infectar a otros individuos de otras especies. Formas de transmisión. Las enfermedades pueden contagiarse de forma directa o de forma indirecta. Aquí ya saben cómo se, igual pregunta de la tarea. Las formas de transmisión del virus. Las formas de transmisión del virus, las enfermedades pueden contagiarse de forma directa o de forma indirecta. Por ejemplo, una enfermedad puede transmitirse de una persona a otra por medio del contacto directo, mientras que la transmisión indirecta puede producirse a través de un vehículo común, por ejemplo, el aire, un suministro de agua contaminada o de vectores como el mosquito, una bacteria o también un mismo virus. Esos son los medios por los cuales nos podemos contagiar. En los últimos años ha habido reportes de grandes epidemias causadas por virus, como la H1N1, el ébola, el Zika, entre otros. Vean, aquí tienen toda la información necesaria para su tarea. Escriba un ensayo sobre los más importantes e incluya sus formas. Bueno, eso era una tarea que yo les saqué para que no tengan ningún tipo de dificultad. Les puse algo más sencillo. Este es el proceso mediante el cual un virus afecta a una célula. Aquí tenemos el proceso de infección de un virus a una célula. Tenemos como tal, la grande redonda es la célula y este pequeñito que nosotros podemos observar aquí, este es el virus. Los virus penetran en la célula a través de la membrana celular. Una vez que se encuentran adentro, van a ver cómo empiezan a contaminar, a alterar la información genética que es el ADN. Una vez que han contaminado o han mutado a la estructura genética, el ácido nucleico del virus se integra a la célula. Posteriormente, nosotros vemos en etapa 3, aprovechando la maquinaria replicada de la célula, se producen numerosas copias de los virus. Y por último, la célula se destruye y los numerosos virus formados pueden continuar infectando a otras células una vez que se han proliferado, una vez que se han multiplicado. En cuanto a las medidas de prevención para evitar la propagación de organismos patógenos, para evitar el contagio de enfermedades, podemos poner en práctica una serie de medidas de prevención. Algunas de las más habituales lo podemos mencionar. Los hábitos de higiene, como lavarse las manos antes de tomar alimentos y ducharse con frecuencia, tienen la finalidad de impedir el contacto prolongado con agentes patógenos, es decir, con virus. Otra de las características de prevención es la administración de vacunas, es la principal medida de prevención por parte del sistema de sanitaria pública. Las vacunas son una sustancia preparada con los microorganismos patógenos inactivos o debilitados, causantes de la enfermedad que se requiere evitar, o bien con partes de dichos microorganismos. Las vacunas proporcionan defensas a las personas sanas para que, en caso de ser infectadas por un agente patógeno, el sistema inmunológico pueda eliminarlo y evitar que se manifieste la enfermedad. Es por eso que cuando nosotros nos vacunaban contra el COVID, la vacuna no nos evitaba que nos enfermemos, pero sí evitaba que nos moramos. Eso es lo que evitaba que la enfermedad se desarrolle con fuerza. Es lo que evitaba la vacuna. La vacuna no nos hacía inmunes, la vacuna no evitaba
que nosotros nos enfermemos. A veces nos impide que la enfermedad se presente, pero lo hace de forma menos agresiva, como les había dicho. A partir de entonces, si el organismo entra en contacto con el organismo patógeno contra el cual está vacunado, se producirá una respuesta inmediata y los anticuerpos impedirán que se establezca dentro del organismo el organismo patógeno y por tanto se manifieste la enfermedad. Las vacunas pueden conferir inmunidad durante mucho tiempo o tener efectos permanentes. A continuación le mostramos el modo de vacunación. Aquí tenemos la etapa en la cual nosotros podemos ver cómo funciona la vacuna dentro de nuestro organismo. Tenemos las fases, tenemos fase 1, cuando está en el torrente sanguíneo, la fase 2, cuando encapsula, identifica a los otros microorganismos, y la tercera, cuando son simplemente reducidos. La primera dice, cuando los microorganismos patógenos o antígenos que contiene la vacuna se incorpora al organismo, se produce una respuesta inmunitaria. En el paso 2, la respuesta consiste en que los linfocitos fabrican anticuerpos, proteínas de defensa especificadas para cada tipo de antígeno, para cada tipo de microorganismo. Y por último, los antígenos son destruidos y los anticuerpos permanecen en la sangre. En este momento, el individuo está vacunado y es inmune a la enfermedad. Entonces, son las etapas en relación a el desarrollo mismo de la protección mediante la vacuna. Pero vamos a ver un poco más, vamos a ver analizando un poquito más en función de estos microorganismos que son bastante peligrosos para la humanidad. Y vamos a ver el virus. Nosotros podemos observar aquí el virus, cómo se encuentra. Hay diferentes formas. Esta es prácticamente la forma como se veía el COVID-19. Para la mayoría, nosotros habíamos visto, habíamos tenido ya desde el inicio de la enfermedad este gráfico en función de tratar de prevenir todo este proceso de enfermedad. Para eso vamos a decir, ¿qué son los virus? Los virus son una especie de agentes parasitarios, microscópicos y acelulares, que no están hechos de células, capaces de reproducirse únicamente en el interior de una célula hospedadora, por lo general valiéndose de sus mecanismos de replicación genética y ocasionando daños en el proceso. Los virus son capaces de infectar cualquier forma de vida, desde animales, plantas hasta bacterias y otros virus virófagos. Y existen en otros los ecosistemas terrestres, siendo la forma biológica más abundante conocida. Se han descrito más de 5.000 especies de virus desde su descubrimiento en el año de 1899, pero se estima que podrían existir millones de ellos más. El origen del virus o de los virus es incierto, ya que existen diversas teorías al respecto. Algunas suponen que podrían haber evolucionado a partir de plásmidos, es decir, fragmentos de ADN, ácido desoxirribonucleico, de vida libre, y otras que podrían provenir de bacterias y otros organismos celulares, a pesar de que su estructura es mucho más simple que la de las bacterias. En lo que sí están de acuerdo los biólogos es que se trata de organismos muy primitivos en la historia de la vida. A pesar de que no existen registros fósiles virales, la especie de virus conocida y representativa datan de hace no más de 90 años atrás. Por otro lado, los virus poseen una enorme capacidad de mutación, lo cual los hace enormemente adaptables, cambiantes y también peligrosos. Es por eso que nosotros, antes de salir desde el primer evento hacia el final por ejemplo, del COVID, el COVID mutó en diferentes especies del mismo virus. Y cada uno a suerte para la humanidad, cada vez que iba mutando se iba haciendo un poco más débil, se iba haciendo un poco más frágil, y por eso es que nosotros salimos un poco más rápido de este proceso de la epidemia. Y eso quiere decir que ellos tienen la capacidad de mutar dentro del espacio donde se van desarrollando. En relación al tamaño del virus, nosotros podemos observar aquí a una doctora, a una bióloga, cómo está tratando a través del microscopio, está observándolos.
El tamaño de la mayoría de los virus es tan diminuto que solo pueden observarse a través de un microscopio electrónico que es capaz de aumentar 10.000 veces el tamaño normal. Existe unas pocas excepciones de virus que pueden observarse a través de un microscopio óptico normal, como los virus llamados Higus, que son de acuerdo a su estructura, de gran tamaño. En cuanto a la morfología de los virus, aquí nosotros tenemos otra característica de virus, de otra forma. Entonces, vamos a ver en cuanto a la morfología de los virus. Si bien los virus son diversos en su forma y estructura, suelen ser unas 100 veces más pequeños que las bacterias. Están formados por una molécula de ADN envuelta en una cápsula de proteína. Existen 4 formas posibles de virus. Tenemos, en cuanto a su forma, tenemos el virus helicoidal, corresponde a los virus que forma en forma de hélice, con una cavidad central hueca en donde se aloja el material genético. Puede ser, pudiendo ser este el ARN o también pudiendo ser el ADN, cualquiera de los dos. Otra forma del virus es el ecosaédrica. Corresponde a los virus de forma casi esféricos, simétricos, con los más abundantes, son los más abundantes de todos los que se infectan, especialmente a los animales. Otra de las formas de los virus es la envoltura, que corresponde a los virus que tienen una envoltura de lípidos que extraen de la misma membrana celular de su huésped. Esa misma capa es utilizada para inocular su materia genética dentro de la célula. Y por último tenemos los complejos, las características complejas que corresponden a los virus de formas complejas que pueden ser a medida icosaédricos, helicoidales o incluso tener estructuras adicionales como colas de proteínas. Entonces esos tienen diferentes formas. En cuanto a la infección de los virus, aquí nosotros podemos observar igual cómo se encuentra ya dentro del organismo, cómo empiezan a querer infectar. Esta es una visión de un microscopio electrónico, como nosotros lo podemos observar, los virus que ya se encuentran dentro del organismo. El proceso de reproducción de los virus comprende diversas etapas y tiene lugar dentro de organismos infectados y específicamente dentro de cierto tipo de células, y por lo tanto son selectividad infecciosa. Las etapas del proceso de reproducción de los virus son las siguientes. Aquí vamos a ver cómo se reproducen los virus. Las etapas mismo desde cuando ingresan al organismo. Iniciamos por la primera etapa, que es la adhesión. Es la etapa en la que el virus se sujeta a la célula a infectar a través de diversos mecanismos y luego de haberla identificado como propicia, porque debe tener ciertas características que le garanticen al virus la replicación de su material genético. La penetración es la etapa en la que el virus realiza la penetración vírica y se introduce en la célula a través de fusión de membranas o de órganos específicos para inocular su material genético al interior de la célula. La replicación es la etapa en la que el material genético del virus obliga a la célula a sintetizar las proteínas que contribuyen al virus, replicando así la misma forma infecciosa originada en su interior. Y la liberación es la etapa en la que la célula infectada muere, ya que el número de virus sintetizados en su interior revienta su membrana plasmática, liberando estas formas infecciosas al medio ambiente y perpetuando así el ciclo de reproducción del virus. Esa es la forma en cuanto a la reproducción del virus. La clasificación de los virus. Se han identificado varios tipos de virus de acuerdo al tipo de material genético que poseen y el método de replicación que utilizan en el interior de la célula, que se categoriza en 2 grandes grupos genéticos. Tenemos el virus ADN. Son virus que poseen ADN, ácido desoxirribonucleico, y precisan de hacerlo llegar al núcleo de la célula infectada para poder dar pie a la síntesis de sus proteínas. Este tipo de virus se subdividen en bicatenario con ADN de doble cadena y monocatenario con ADN de una sola cadena.
En cuanto al virus del ARN, a diferencia de los anteriores, posee ARN, ácido ribonucleico, como material genético y suelen replicar en el citoplasma de la célula en vez de núcleo. Este tipo de virus se divide en bicatenario, con ARN de doble cadena en su genoma. Puede ser monocatenario positivo, con un ARN de cadena simple, con una polaridad positiva que hace simple y veloz su replicación. Son los más agresivos en el proceso de reproducción. Los monocatenarios negativos con ARN de cadena simple, pero de polaridad negativa, por lo que se requiere de ciertos procesos para devenir en positivo antes de su replicación. Y el monocatenario retrotranscrito con ARN de cadena simple, pero se replica a través de mecanismos diversos. Puede ser produciendo un ADN viral a partir del ARN que posee dentro de estas características. En cuanto al periodo de vida de los virus poseen un periodo de vida relativamente breve, dado que su existencia entera está dedicada a la identificación e infección de las células propicias. Sin embargo, las infecciones virales pueden ser pasajeras o crónicas, curables o fulminantes. Eso quiere decir que puede llevarnos a la muerte. Entonces, todo depende de las características del tiempo de vida de un virus. En cuanto a las enfermedades producidas por los virus, las enfermedades en el ser humano que pueden ser producidas por los virus son abundantes. Oscilan entre las infecciones pasajeras que duran lo que tarda el sistema inmunológico en encontrar la presencia del virus, por ejemplo, en la gripe, y expulsarlos del organismo, y otras que requieren tratamientos para eliminar o al menos controlar el avance de la infección. A lo largo de la historia ha habido numerosas pandemias de origen viral que han costado numerosas vidas humanas, como la varicela, el ébola, el dengue, la fiebre chikungunya. Miren, aquí tienen ya parte del deber resuelto. Entonces ya saben qué tipo de pandemias, qué tipo de virus se han originado durante la evolución humana. A lo largo de la historia ha habido numerosas pandemias, como el COVID, de origen viral que han costado numerosas vidas humanas, como la varicela, el ébola, el dengue o la fiebre chikungunya. En cuanto a la transmisión de los virus, la transmisión viral depende en gran medida del tipo de enfermedad del que se trate, pudiendo contagiarse de un individuo sano a otro directamente mediante el intercambio de fluidos, contacto sexual, transfusiones sanguíneas o incluso a través de la tos y el contacto directo con la piel infectada. O indirectamente a través de un intermediario, por ejemplo, puede ser un mosquito, una pulga, una mordedura de un animal, entre otros procesos. En cuanto al tratamiento para los virus, dado que los virus no responden a los antibióticos, en muchos de los casos el único tratamiento posible es el reposo y tratar los síntomas para evitar complicaciones mayores. En otros casos más severos, la infección viral requiere de un tratamiento médico mediante retrovirales. Algunas infecciones virales no pueden curarse de plano, sino que prolongan mantenerse controladas por un especialista de la salud. Eso quiere decir que no son curables, sino son simplemente tratables, simplemente están ahí. Por ejemplo, el VIH hasta aquí no tiene cura. ¿Son los virus seres vivos? Aquí es una gran pregunta. Existe un debate respecto a los virus. ¿Son o no seres vivientes? Dado que poseen características semejantes a la vida, como el material genético, y son dependientes de las células vivas para sintetizar sus proteínas, pero difieren de las bacterias más primitivas, que son los infinitamente más simples. Además, la lógica de la vida conocida se basa en la unidad mínima de la célula, y los virus no están compuestos por células. Por eso se acepta que son seres al margen de la vida. Entonces, por lo tanto, no están considerados como seres vivos. Estas son las explicaciones que ustedes han tenido. Prácticamente queda totalmente explicado el deber. Simplemente qué es lo que tienen que hacer. Revisar el material de apoyo, revisar esta clase que les acabo de dar para que ustedes puedan desarrollar correctamente la tarea. Queda totalmente explicado, una tarea que va a ser sumamente fácil y rápida de desarrollar.
Les deseo suerte en el desarrollo de las actividades, que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta una próxima clase. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.